Esta es la cuarta lección de esta serie que se titula La salvación en Cristo. Vamos a dar un muy breve repaso de lo que estuvimos viendo en las lecciones pasadas a modo de refrescar un poquito la memoria. Estuvimos viendo que la salvación es un regalo de Dios. La salvación es por gracia. Y dijimos que la gracia es un favor inmerecido. Amén. Porque todos merecíamos el infierno, no el cielo. Como dice la palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria y de la presencia de Dios. También dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Dios no vio nada en el hombre que le motivara a salvarle. No vio nada bueno. Lo único que vio Dios al observar la humanidad fue su estado de miseria y su estado de condenación eterna. Y dijimos que Dios es bueno y Dios es misericordioso, por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y algo que debemos entender es que Él lo hizo en primer lugar por amor a Él mismo, para alabanza de su gracia. Dice Efesios 1:5, lo quiero leer en la traducción lenguaje actual, del 1:5 al 6, dice así: decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios mostró su amor a través, como dijimos, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Esto es, Jesús cargó con nuestro pecado, con nuestra culpa, sobre su cuerpo en la cruz. Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente. Él se sacrificó voluntariamente por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la cruz. También hablamos del arrepentimiento, del hecho de abandonar el pecado y mirar hacia Dios. Hablamos también de la fe, dijimos que debemos vivir por fe. Resumiendo, la persona, en primer lugar, recibe la palabra de Dios, recibe el evangelio de salvación, esto es a través de la predicación del evangelio. Por eso dijimos que es importante predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Luego la persona entiende que es pecadora, entiende cuál es su condición, entiende cuál es el precio a pagar por su pecado. Luego la persona se arrepiente, deja el pecado y se vuelve a Dios con la intención de hacer la voluntad de Dios. Y luego la persona acepta por fe todo lo que dice Dios en su palabra. Y por fe vive también de acuerdo a la palabra de Dios. Como leímos en 2 Corintios 5:7, que dice: por fe andamos, no por vista. Esto fue lo que tocamos en las lecciones pasadas. Ahora, en este punto, empieza una nueva fase que se llama conversión. Nesta, ¿puedes pasarla? Y de esto vamos a hablar hoy. La lección de hoy trata acerca de esto, de la conversión. A la gente del mundo que no conoce a Jesús, la gente que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, le solemos llamar inconversos. Y decimos que esas personas deben convertirse a Cristo si quieren ser salvas. Pero ¿qué significa convertirse? Es una palabra familiar para nosotros que llevamos un tiempo en la iglesia, pero para los no creyentes este es un término que no entienden del todo. Ellos dicen: ¿en qué debo convertirme? No entienden de qué trata esto de la conversión. Como hemos visto, el arrepentimiento es abandonar el pecado y volverse a Dios con una actitud de obediencia. Y la conversión está ligada al arrepentimiento. Viene a ser la segunda parte, lo que viene luego del arrepentimiento. La conversión viene a ser la evidencia de que una persona se ha convertido de verdad y ahora vive para hacer la voluntad de Dios. Y
Y esto de la conversión es una obra que dura toda la vida. Hechos 3:19 dice, aquí vemos los dos conceptos, dice, así que arrepentíos y convertíos. Vemos que primero viene el arrepentimiento y luego viene la conversión. Luego de arrepentirnos viene una transformación en nuestra vida. Convertirse significa yo dejo la vida de pecado, yo dejo esa vida que no agrada a Dios y me vuelvo a Él para que Él efectúe una transformación en mi vida, una transformación que dura toda la vida. La conversión subraya o señala la actividad positiva del hombre en la experiencia de la salvación. Trata de los cambios y la madurez que la persona va adquiriendo en Cristo, por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo en la persona. Por poner un ejemplo, un hombre trata mal a su esposa, la engaña, la humilla, sale de fiesta, se emborracha y hace una serie de cosas que no debe hacer. Ahora esta persona entra en sí, se arrepiente, le pide perdón a su esposa y ya no vuelve a hacer nada de eso. Ya no vuelve a engañarla, maltratarla, salir por ahí a emborracharse. ¿Podemos decir que esta persona se ha arrepentido? Sí, él se ha arrepentido, él ha reconocido su pecado, él ha pedido perdón y ya no vuelve a hacer eso que hacía. Pero esto es la mitad del proceso, porque ahora la persona debe convertirse en un buen esposo. Amén. No solo es dejar de hacer cosas malas, sino también empezar a hacer cosas buenas. Entonces, cuando el hombre empieza a hacer cosas buenas, al observar ese cambio, esa transformación, la mujer dice, mi esposo es una nueva persona, es un nuevo hombre. Amén. Y la conversión es por la obediencia a la palabra de Dios. El cambio lo produce el Espíritu Santo en nosotros a través de la palabra de Dios. La conversión incluye más que un simple cambio en la voluntad, en la actitud o en los valores. La conversión envuelve cada elemento del ser de la persona, sus deseos, su estilo de vida, su voluntad, su perspectiva de vida, etc. Yo puedo decir que creo en Dios, yo puedo decir que creo en Dios, yo puedo abandonar el pecado, yo puedo dejar de hacer lo malo, pero esto no es suficiente para alcanzar la salvación. Vemos a los religiosos de la época de Jesús, aquellos que Jesús llamó hipócritas, ellos creían en Dios, ellos se apartaban del pecado, ellos vivían para cumplir la ley, amén, pero ellos les faltaba la otra parte, convertirse a Jesucristo, amén. No nos podemos quedar ahí, porque en este punto, cuando nosotros nos arrepentimos, o retrocedemos o avanzamos en Cristo. Debe haber una conversión en nuestra vida. La naturaleza misma nos enseña esto. Cuando nace una persona, una criatura, no se queda en ese punto. Nace y ya está, sino que a partir de ese momento empieza un desarrollo, un crecimiento que dura toda la vida. Amén. Dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento es el punto de partida. Amén. Es una transformación que abarca todos los aspectos de nuestra vida, tanto internos como externos. Esto es la conversión. Amén. El arrepentimiento enfoca más la obra en el interior de la persona. La conversión enfoca más la obra en el exterior de la persona. La conversión significa una vida transformada por Dios. Quiero que leamos Efesios 4:17 en adelante. Trae como subtítulo La nueva vida en Cristo. Dice así, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Luego el verso 22 dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos
del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí vemos las dos partes. Amén. Y luego nos da una lista de cosas que debemos desechar y cosas que debemos incorporar a nuestra vida. Aquí vemos los dos aspectos, pasivo y activo, el arrepentimiento y la conversión. Vemos en el versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. O sea, no solo debemos desechar la mentira, sino que dar un paso más y hablar verdad. Luego el verso 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. Esta es la parte pasiva. Debe arrepentirse de hurtar, debe dejar de hurtar, pero debe ir más allá. Dice, si no trabaje. Amén. Luego en el verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Vemos la parte pasiva. Luego dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Luego dice el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y luego dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Aquí vemos los dos aspectos. No solo es dejar de hacer lo malo, no solo es arrepentirnos y ya está, sino que ese es el punto de partida. A partir de ese momento debe empezar una fase de transformación. Esto es la conversión. Amén. El arrepentimiento, la fe y la conversión son cosas que están muy ligadas. No podemos arrepentirnos si no tenemos fe. Y no podemos convertirnos sin antes arrepentirnos. Todas estas cosas están estrechamente ligadas. Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová, convertíos pues y viviréis. Amén. Dios nos llama a convertirnos, a que haya una transformación en nuestra vida, una transformación evidente, no solo interior, sino exterior. La conversión es algo que los demás deben observar en nosotros. ¿Cuántas personas hay en la iglesia que nunca han llegado a convertirse de verdad? Toda la vida en la iglesia y no son capaces de cambiar. Todos hemos conocido a alguien de este tipo, decimos, pero si lleva toda la vida en la iglesia y sigue siendo el mismo. Dios no nos llama a quedarnos ahí, nos llama a crecer, a madurar. No solo dejar de hacer lo malo, sino también empezar a hacer lo bueno. Amén. La conversión es la evidencia de que una persona realmente vive una vida de obediencia a la palabra de Dios y de verdad ama a Dios. Amén. ¿Y cómo demuestro mi amor hacia Dios? Dice la palabra, guardando sus mandamientos, a través de la obediencia a la palabra. Ahora bien, una conversión genuina es algo que abarca todos los aspectos de nuestro ser. Abarca nuestra mente, dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La conversión empieza en nuestra mente. Por eso la Biblia dice que debemos renovar nuestra mente. Romanos 12 también dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie también vuestra manera de vivir. Filipenses también nos exhorta a pensar en cosas buenas. Luego también afecta nuestras emociones. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Luego también afecta nuestra voluntad. Romanos 12 también dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es un acto voluntario que hacemos delante de Dios. Nosotros cada día decidimos libre y voluntariamente entregar nuestra vida a Dios. La idea de la conversión es que toda nuestra vida sea transformada a la imagen de Dios. Y Cristo, dice la palabra, es la imagen visible del Dios invisible. O sea que la conversión trata de que cada día nos parezcamos más a Jesús. Amén. Debemos saber que la única medida de la conversión verdadera es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la norma objetiva por la cual juzgamos si la conversión de una persona es genuina o no es genuina. Podemos decir que una persona realmente se ha convertido porque vive de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Porque vemos que esa persona vive
por la palabra de Dios. Aplica en su vida todos los principios que hay en la palabra de Dios. Lee y estudia la palabra con el objetivo de obedecerla. Deja de hacer para hacer. Amén. Dejo lo que a Dios no le agrada para volcarme a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Esto es la conversión. La conversión hace la diferencia entre simples creyentes y verdaderos discípulos de Cristo. La conversión es un cambio radical o una transformación en la vida. Un ejemplo de una conversión es el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Podemos ver una conversión. Él era una persona y luego se convirtió en una persona totalmente diferente, perseguidor de la iglesia, a ser el apóstol Pablo a los gentiles. Vemos una transformación. Él recibió esa visión, ese encuentro con Jesús y no se quedó ahí. Luego vemos la obra de Dios en su vida. La gente debe ver la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Uno no es cristiano simplemente por creer en el cristianismo o simpatizar con el cristianismo. Uno es verdaderamente cristiano si vive una relación verdadera con Cristo. Y esta relación se basa en el temor de Dios, el respeto, la obediencia, la reverencia, la santidad, etc. Amén. Y esta relación permite que Cristo sea formado cada día en nuestra vida. Ahora, algo muy importante que debemos saber y es que en este proceso de conversión o transformación tenemos o contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Si no contáramos con la ayuda del Espíritu Santo sería simplemente imposible. Amén. Porque contamos con la ayuda de Dios es que podemos lograrlo, podemos transformarnos cada día conforme a la imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios van transformando cada día nuestra vida conforme la vida de Jesús. Van formando en nosotros la imagen de Cristo. El fin de la conversión es poder llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es el fin de la conversión. En la conversión trabajamos juntos, codo a codo con el Espíritu Santo. Es un trabajo en equipo donde el Espíritu Santo hace su trabajo, donde la palabra de Dios también hace su trabajo, donde la iglesia en conjunto hace su trabajo y donde nosotros también hacemos nuestro trabajo. Amén. Dice la palabra en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De este comienzo hasta el final, todo ese tiempo es tiempo en el cual vamos madurando, creciendo, desarrollándonos. Eso es el tiempo de conversión. Amén. Recordemos que para esto Jesús dio dones a la iglesia, para que la iglesia se edifique, amén, mutuamente, para que crezca a la imagen de Jesucristo. Pero debemos poner de nuestra parte también. Ahora, hay muchos ejemplos en la palabra de personas convertidas que creyeron en Dios, pero no se quedaron ahí, sino que dieron un paso más, fueron más allá. Amén. Este solo fue el punto de partida hacia una vida transformada. Vemos, por ejemplo, los comienzos de Moisés. Si leemos la palabra, vemos a un Moisés al principio y vemos un Moisés totalmente diferente al final de su vida. Vemos una transformación completa en su vida. Vemos los comienzos de Abraham, cómo fue madurando, cómo Dios fue tratando con él, cómo se convirtió en el padre de la fe. Vemos los comienzos de Elías, de David. Vemos los comienzos de los apóstoles de Jesucristo. Ellos fueron llamados, recibieron a Jesucristo, pero no se quedaron ahí. A partir de ese momento empezó una obra, una transformación, una conversión. Si leemos la palabra vamos a ver los comienzos y los finales de las personas que no se quedaron en un punto, sino que avanzaron, crecieron, maduraron. Y eso fue obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en su vida. Podemos leer 2 Corintios 3:18, la traducción lenguaje actual. Dice así, por eso
Todos nosotros ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esa es la idea, de que cada día vayamos reflejando cada día más su gloria, su presencia, su carácter, la misma imagen de Jesucristo. Esa es la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Como dije, lo hace a través de su Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero nosotros debemos, como dije, poner de nuestra parte, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la base que le damos al Espíritu Santo para que Él trabaje en nuestra vida. Amén. Le damos la herramienta al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Si no hay palabra, no hay transformación. Por sí solo el Espíritu no va a hacer la obra, es un trabajo en conjunto. Podemos orar 1000 veces, decir, Señor, transforma mi vida, pero si no le damos el lugar que le corresponde a la palabra de Dios, el cambio, la transformación no se va a llevar a cabo. Todo es importante, la palabra, el Espíritu y también la iglesia. Amén. También debemos orar, porque en esos periodos de oración es cuando nosotros recibimos revelación de Dios. Amén. Recibimos instrucciones también del Espíritu Santo. Amén. El pastor habló el domingo pasado acerca de la importancia de tener hambre y sed de Dios, porque esa hambre y esa sed de Dios nos va a llevar a conocerle más, a querer más de Él, y eso va a transformar nuestra vida. Amén. El fin de la conversión es que cada uno de nosotros seamos capaces de expresar a Jesús en nuestra vida, ser un reflejo del mismo carácter de Jesús. Pregunto, cuando ven hacia la iglesia, ¿qué deben mirar? Cuando el mundo mira hacia aquí, hacia la iglesia, ¿qué deben ver? Deben ver personas que los domingos cantan cánticos, se saludan, pero luego no manifiestan nada diferente en sus vidas. No deben ver esto. Deben ver la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Deben ver una transformación. Deben exclamar, esas personas son diferentes. A pesar de tener problemas, están contentos. Eso debe ver el mundo. A pesar de estar en dificultades, parece que ellos están bien, tienen gozo. Deben ver eso en nuestra vida. La conversión es algo que glorifica a Dios. Y debemos entender que para eso fuimos creados, para darle la gloria a Dios, para glorificar a Dios. Dios quiere una iglesia convertida, amén. Una iglesia que sea capaz de ser luz en medio de la tiniebla. Una iglesia que sea capaz de ser sal, como dice la palabra, ser luz. Una iglesia de impacto en medio de la sociedad. Pero para eso la iglesia debe convertirse, debe crecer, debe madurar, debe ser capaz de ser un reflejo de la gloria de Dios. La iglesia es un canal por el cual Dios se expresa al mundo. La iglesia, cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Dios se manifiesta al mundo a través de su iglesia. Dios necesita una iglesia convertida, una iglesia madura. Amén.